Voy a narrar un capítulo más de la historia o novela Al filo de la tristeza. Entonces, acérquense su cafecito, su chocolate con sus galletitas y pueden seguir haciendo lo que están haciendo si están haciendo cualquier otra cosa, porque esto no les quita tiempo, solo van a escuchar. Todo es cultura y conocimiento. Entonces, este es otro capítulo más, como digo, de Al filo de la tristeza, y empieza de la siguiente manera. Momentos más tarde vino el padre Danovsky a darme cuenta de esta conversación, diciéndome de Regino: es un salvaje y un violento. Tome nota de mis palabras, padre. Como no tengamos cuidado, el mejor día amanecemos asesinados en nuestras camas. Pero Regino se quedó con nosotros sin que ocurriera nada. Y la verdad es que, en otro sentido más amplio, desde luego, nada ocurriría en la parroquia, pues nuestros puntos de contacto con la vida de la activa y populosa ciudad eran más bien escasos. El mísero suburbio en que vivíamos constituía un foso que nos aislaba de ella. No veía casi a ningún antiguo conocido. Nadie se asomaba ni por casualidad a nuestro barrio. Y, en mi opinión, muchos de los que habían sido amigos míos dudaban en venir, pensando, y con razón, que era a mí a quien correspondía dar el primer paso. Yo me daba perfecta cuenta, pero no tomé ninguna medida, pues consideraba que diversas razones, por ejemplo, un sentimiento de vergüenza o la mera evocación de aquel pasado que para mí tanto significaba, un puñado de personas y unos cuantos lugares, podían echárseme encima y hacerme pasar malos ratos. Por todo esto prefería seguir apartado. Apartado, es decir, hasta el fin o hasta el día de la fecha. Pero el día de la fecha tocaba a su fin, y yo estaba junto a la ventana, divagando entre las memorias que habían suscitado en mí la fiesta de cumpleaños de Carmody. No dejaba de tener gracia el que mi ansiado retorno hubiera tenido lugar precisamente bajo los auspicios del viejo Carlitos. Y tampoco dejaba de tener su gracia la falta de fundamento de mis temores, pues la sensación principal experimentada por mí en casa de Carlitos había sido una plena y cálida satisfacción, como hacía años que no experimentaba. Solamente ahora que podía contemplar a mis anchas una fotografía mía de antes y otra después del tratamiento, me daba cuenta de cuánto había cambiado, pues todo lo sucedido, empezando por la muerte de mi padre y acabando por el cenáculo, había hecho de mí no un hombre triste ciertamente, sino un ser silencioso y solitario. Me incorporé y comencé a prepararme para la noche cuando entró el padre Danovsky, que regresaba de su velada familiar. El solo nombre de Carlitos había causado profundo impacto en su padre. No tuve más que manifestárselo, padre. Empezaron a acudirle los recuerdos. Lo bien que mi padre recordaba sus muchos tratos con ese asunto viejo. En una ocasión el señor Carmody trató de intimidar a mi padre amenazándole con subirle el alquiler. Y mi padre le dijo: mucho ojo, señor Carmody, no sea usted tan cabrón. Así se animó a decirle. ¿Usted cree? Usted no sabe con quién habla. Está hablando con Casimiro Danovsky, que sabe muy bien cuáles son las obligaciones de usted a este respecto. Y como no haga usted eh,
desacatar inmediatamente el desagüe del baño, ¿sabe lo que le puede pasar? Quedará sujeto a las severas penas que dicen los tribunales. Digo, padre, en estas cuestiones mi padre sabe casi más bien que un abogado. El padre Danovsky meneó la cabeza con aire sensato. Bueno, otro día más que se ha pasado. ¿Ha sido buen día para usted, padre? Sí, ha sido un día excelente. Siempre conviene cambiar, dijo juiciosamente. Me alegro por usted, padre. Una vez más se agolpó en sus jóvenes y redondas facciones una especie de grave benevolencia, y por un instante temí que me diera su bendición, diciéndome que me fuera en paz. Sin embargo, se limitó a desearme las buenas noches, con lo que salió de la habitación. Me dirigí a la iglesia, cosa que hago siempre antes de acostarme. Estuve un rato orando y luego volví a mi cuarto y me metí en la cama. Pero al día siguiente no había concluido mi asunto, ni mucho menos. No tardó en sonar el teléfono. Con una voz más pude oír con sorpresa la voz de Carlitos Carmody. Padre, ¿no estaría ya durmiendo? No, no, señor Carmody, añadí con intención. Todavía no. Así deberían de ser todos los curas, expresó su aprobación. Al pie del cañón día y noche. No hay cosa que deteste más que llamar a una rectoría y escuchar una vocecita que parece salir de debajo de las almohadas. Oh, si supiera usted, padre, la cantidad tan honrosa de curas vagos que andan por esta diócesis hoy día. A todos los conozco yo. Me representé de pronto al viejo Carlitos, enfundado en su camisón de dormir, llamando ceñudo por teléfono a todas las rectorías de la diócesis para comprobar la capacidad del sueño del clero, y le dije: ¿no tiene usted compasión de nosotros, señor Carmody? Usted es parte. Usted es aparte, padre, dijo magnánimo. Oh, no, usted tal como su pobre papá, en pie a todas horas y dispuesto para todo. Tanto se refería a mi padre como a mí. Esta descripción era sorprendentemente inexacta y le repliqué rápidamente: de todos modos, me alegro de que no me haya vuelto a llamar. Así tengo ocasión de darle otra vez las gracias. De nada, padre, gritó. Precisamente por eso le he llamado ahora. Tenía gran empeño en agradecerle a usted que viniera desde el otro extremo de la ciudad solo para ver a un viejo que cumple años, y lo que son las cosas, no podía recordar si lo hice o no. Claro que lo hizo usted, señor Carmody, por más que no había necesidad. No podía recordarlo, insistió, pasando con toda facilidad a emplear su frecuente tono patético. Pero es que en estos días no recuerdo lo que se dice nada. Y es que soy un viejo, padre. Es que soy un viejo, padre. Ya sé lo que la gente va diciendo por ahí. Mira al viejo Carlitos. ¿No es un milagro que aún esté en sus cabales? Ya no querría dar un disgusto a esta gente tan simpática, pero llegaran a enterarse tarde o temprano. Estoy viendo que algún día voy a hacer alguna locura, como por ejemplo olvidarme de dónde está mi propia casa. Espero que ese día no echen a reír diciendo que al viejo Carlitos le falta un tornillo. Traté de atajar esta enumeración de calamidades. Me figuro que la pérdida de la memoria tiene que causar grandes molestias a un hombre como usted.
con seguridad que sus inquilinos están siempre dándole la lata y preguntándole cuántas mensualidades deben. Y si usted no puede decírselo porque no se acuerda, imagino que se largarán sin pagar nada. Sobrevino un instante de silencio, al cabo del cual oí una risita severa y polvorienta. Por todos los santos, padre, ya hacen la prueba de cuando en cuando vienen a verme con esa sonrisita triste y llorona y dicen que hay que ver el tiempo tan bueno que hace y que si la mujer no me dio algo a cuenta el 12 del mes pasado, uy, exclamó, la gente es muy astuta, padre. Usted los ve el domingo en misa con las manos juntas acercándose a comulgar y seguro que dice usted para su coleto, aquí llegan los santos. En cambio yo digo como los veo, ahí van los ladrones. La mayoría de ellos le sacan a usted el corazón con una plumilla de escritorio, por lo menos de 2 reales, y a renglón seguido y con asombro por mi parte añadió otro de los irrelevantes preceptos que por lo visto tan buen resultado le daban. Pero lo que yo digo, vive tú y deja vivir a los demás. Se produjo una pausa y en el preciso momento en que yo iba a hablar me atajó con gran efusión. Bueno, buenas noches, padre, que tenga sueños agradables y acuérdese de Carlitos en sus oraciones. El misterio del día seguía sin revelárseme y yo estaba demasiado fatigado para preocuparme más, así que le dije, claro que sí, señor Carmody, que duerma usted bien. Oh, yo duermo estupendamente, duermo como un bebé por no haber hecho nada malo y ser un amigo para todo el mundo. ¿Era ilusión mía o sonaba al otro lado del hilo una vez más la vieja risita seca? No lo sé, porque cuando él colgó el aparato yo me caía de sueño. Así dio fin aquel día, que para mí fue memorable. A raíz de la fiesta que dio Carlitos vino un tiempo durante el cual ni vi a Carmody ni supe de ellos. Estaba claro que el viejo Carlitos tramaba realizar conmigo un asunto misterioso, y no era por otra parte hombre que dejara de lado las cosas. Sin embargo, no volvió a llamarme. Entre tanto, hubo 2 acontecimientos gracias a los cuales conoció San Pablo el Viejo unos días de desusada actividad. El primero fue la visita del obispo a la parroquia. Como tuvo carácter oficial, hubo que hacer preparativos. El inexplicable Regino me dejó asombrado, fregando y pintando con furiosos espasmos, de tal modo que el domingo de la visita episcopal, la iglesia y la rectoría estaban, si no inmaculadas, por lo menos presentables. El obispo dijo la misa mayor a las 10. Se improvisó un pequeño coro. El padre Donoyovsky había estrenado incansablemente a los monaguillos, y para lo que era costumbre en San Pablo, en San Pablo el Viejo, me refiero a la iglesia, resultó una ceremonia completa y hasta aparatosa, aunque el público no fue muy nutrido, pese a haberse anunciado la visita. La señora Adione estuvo a la altura de las circunstancias, preparando un excelente desayuno. Y mientras desayunábamos, yo me conduje con mayor naturalidad que en otras ocasiones, pese a que los modales del obispo revestían la misma impavidez y la misma frialdad de siempre. Estuvimos los dos solos. El padre Donovsky
Solo pudo acompañarnos unos instantes, ya que aún debía decir su misa. El obispo hablaba animadamente de cuestiones generales de la diócesis, hasta que cambió el tema y se puso a hablar de San Pablo el Viejo. Empezó por hacerme preguntas de puro trámite sobre el sostenimiento de la parroquia, el coste de las reparaciones, los ingresos efectivos y las sumas necesitadas, y de repente me dijo: ya lleva usted un año aquí, ¿qué tal encuentra ahora todo esto? Le hablé de la parroquia dándole a entender lo que ésta había llegado a significar para mí y añadí: de todas maneras es un lugar curioso, no se trata ya de la mezcla de razas ni de la confusión de lenguas, es que hay un aislamiento extraño, como si fuera una misión en el extranjero. Estando en el centro de la ciudad, me encuentro totalmente desconectado. ¿Le resulta deprimente eso? ¿Le produce desánimo? No, ya le he dicho que me va muy bien aquí. Lo único que pasa es que me gustaría conocer más a fondo a mis feligreses. Terminó de beberse el café sin hacer el menor comentario y por fin dijo, como hablando para sí: un año. Contemplaba su taza con aire pensativo y yo tenía la sensación de que estaba a punto de decirme algo de suma importancia. Me diría que me había portado muy bien en San Pablo el Viejo y que por lo tanto se me podría dar una parroquia mejor. Súbitamente me acometió un pánico vivísimo, pues yo no deseaba ni mucho menos abandonar San Pablo el Viejo. Y casi sin transición relampagueó por mi mente una emocionante posibilidad: San Esteban, no San Ramón, donde ya estaba Juan, sino la que le seguía en calidad, mi antigua parroquia. La idea no duró más de un segundo, pero me dejó confuso y nervioso. Miré al obispo y vi que me estudiaba tranquilamente con la mirada. Yo estaba seguro de poder leer en su rostro las palabras exactas con que me notificaría el traslado. Me equivocaba. Lo que el obispo me dijo fue: ¿habla usted español, padre? Español, vaya intuición la mía. No mucho, monseñor. Me parece que aquí le pudiera ser de utilidad, fue todo lo que dijo. Y tras hablar un rato de cuestiones generales, se despidió y se fue. La visita había sido un éxito en muchos aspectos, pero para mí se reducía solamente a un minuto inquietante. Las semanas que siguieron no dejó de atormentarme el recuerdo de aquellos pensamientos que yo había atribuido al obispo placentera y gratuitamente, y que en realidad estaban motivados por una secreta apetencia mía que yo mismo no quería confesarme. Llegaba así a la conclusión de que raras veces estábamos tan seguros de nosotros mismos como creemos estar. A veces basta el más ligero soplo de tentación para que se nos quiebre el espinazo. Apenas hacía una semana desde que tuvimos la visita del obispo, cuando el padre Danovsky hubo de ser hospitalizado deprisa y corriendo para ser operado de apendicitis. Se me presentó en mi cuarto una noche a altas horas, jadeando y diciendo: Padre, tengo un dolor malísimo. Llamé a una ambulancia y sin pérdida de tiempo se lo llevaron al hospital para operarlo. Salió de la operación con toda felicidad y cuando al día siguiente fui a verlo, vi por vez primera, aquella figura casi legendaria que era el padre del padre Danoyovsky. Me sorprendió que fuera un hombre pequeñísimo y con rostro lleno de arrugas.
y un enmarañado bigote gris, lejos de ser eh, el fogoso héroe de la historia, de las historias de su hijo. Parecía manso y hasta sumiso. Hablaba poco, pero el padre Donovsky se llenaba de orgullo cada vez que abría la boca. Una vez que éste se hubo ido, el padre Danovsky me dijo con gran aplomo: ¿Qué, padre? ¿Se da cuenta ahora de lo que yo quería decir? Oh, claro que sí. Cuánto me alegro de que usted le haya caído tan bien. No es frecuente en él. Otra sorpresa. ¿Cree usted que le he caído bien? Sin duda alguna, padre. Se podía deducir de su mismo silencio. Mi padre es un conversador muy hábil. Yo he presenciado cómo ha abrumado con palabras a personas que no le han sido simpáticas. En cambio, con usted ha mostrado el otro aspecto de su personalidad. La convalecencia del padre Danovsky hizo que mis actividades se multiplicaran, con lo que apenas me quedó tiempo para pensar en los Carmody. No volví a saber de ellos hasta que un miembro de la familia me hizo una visita y este visitante resultó ser Daniel, cosa que nunca hubiera podido figurarme. Se presentó en la rectoría al anochecer. Venía solo. Parecía estar muy apurado y tenía no sé qué vago aire de calavera. Entró diciendo: ¿Qué hay, Hugo? Sorpresa. En efecto lo era. No tenía la menor idea de que aún estuvieras entre nosotros, Daniel. No sé por qué creía que a raíz de la fiesta de tu padre habías cambiado de aires. Y los de ahora son mucho más respirables. Esta ciudad no tiene nada que darme. La verdad es que nunca tuvo mucho. Tú ya hace años que te diste cuenta. ¿Para qué te voy a contar? La de veces que me he acordado de lo que entonces me decías y lo de que me ha pesado no haber seguido tus consejos. ¿De qué consejos me estaba hablando? Tienes mejor memoria que yo, me limité a decir. Se rió con amargura. Es que yo tengo motivos para tenerla. Ay, Hugo. Fue un día que me tropecé contigo delante de la confitería de Casiano, recién llegado tú del seminario. Charlamos un rato y de buenas a primeras me pusiste la mano en el hombro diciéndome: Daniel, sigue mi consejo, lárgate, esta ciudad no es para ti, nunca podremos darte todo lo que tú mereces. Los ojos azules que me miraban eran los del padre, pero en el hijo tenían una ligera vacilación. Cuánta razón tenía Hugo, concluyó sentimental. Era increíble, pero la conversación frente a la confitería de Casinano tenía tanta realidad como aquellos partidos de fútbol inexistentes. Conservadores, anticuados, suspicaces, seguían diciendo Daniel. Así es la gente de esta ciudad. Yo traté de enseñarles a algunos la manera de duplicar y hasta de triplicar sus inversiones. ¿Y qué sucedió? Pues que me lo tomaron a mal. Ya te enterarías de algo en aquella ocasión. En aquella ocasión, o más bien en aquella serie de ocasiones, apenas sí había oído hablar de otra cosa, y el viejo Carlitos era uno de los que peor habían tomado la cosa. Así que por fin hice lo que aconsejaste. Me largué. Fue el mejor paso que di en mi vida. Me casé con Flo. Me han ido bien las cosas. ¿Y tú? ¿Sabes cuál ha sido la clave de mi éxito, Hugo? Yo afirmé con la cabeza y él persiguió.
la ligereza, Hugo. Me he mantenido ágil cada vez que le he hecho el ojo a algo bueno. Lo pesco, lo pesco al vuelo, en el primer momento, y así es como he metido en esta mutualidad. Para mí que te dedicabas a la lana, eso también, Hugo, se apresuró a decir. Yo siempre tengo 3 o 4 velas encendidas, pero ahora dedico la mayor parte de mi tiempo a esta mutualidad. Es un asunto estupendo. Su voz adquirió un tono confidencial hasta el punto de que me costaba trabajo oírle. No tengo inconveniente en decirte quién es mi socio en este asunto, Hugo. Hizo una pausa melodramática y susurró. Guillermo Altejed. ¿Guillermo Altegel? ¿No conoces a Guillermo Altegel? Asombro, incredulidad. No, ¿por qué? Bueno, por nada, dijo desconcertándome. Claro que a ti no te interesa demasiado el que quién es y de qué altas finanzas. Y aunque te interesara, eso no quiere decir que tengas que saber mucho acerca de Guillermo. Su nombre es mágico, pero él prefiere seguir siendo un misterio, un enigma. Guillermo tiene facetas que nadie conoce. Tiene en su casa una capilla particular, Hugo. ¿Una capilla particular? Evidentemente era un enigma, pero de los piadosos. Es un hombre asombroso, Hugo. Él fue quien llevó a cabo la fusión de la Otis Intercorporated con Granos Kreiser. Digan lo que digan por ahí. Y en el preciso momento en que estaba celebrándose la fusión, cuando algunos de los hombres de negocios más importantes del Medio Oeste se rompían la crisma tratando de localizarlo. ¿Dónde te crees que estaba el Hugo? ¿Dónde crees que estaba él, Hugo? ¿En la capilla? Exacto, allí mismo estaba Hugo. Y esas son cosas que a mí me hacen pensar. Y ahora estás asociado con él en este negocio de la mutualidad, afirmó entusiasmado con la cabeza. Es algo enteramente nuevo, Hugo. Hace un mes, Guillermo me dijo, Daniel, nosotros no les prometemos la lana a nuestros inversionistas. No les prometemos más que 2 cosas. Una mayores beneficios, segunda, beneficios más frecuentes, y ese es el motivo de que yo permanezca en la ciudad. He convencido a Guillermo para que dé entrada en el negocio desde el principio a algunos viejos amigos. Tuvo Daniel que pronunciar estas últimas palabras para que yo llegara a darme cuenta del objeto de su vida o de su visita. Daniel, empecé a decir, naturalmente he pensado en ti, Hugo. Me atrajo siempre siempre he tenido la preocupación de no haberte podido pagar el buen consejo que me diste hace muchos años. Y ahora, Daniel, dije otra vez. Pero Daniel no lo detenía ni un cañonazo. Había dado comienzo su número como viajante de comercio. Me quedé mirando a Daniel, que hablaba con una vivacidad excesiva y que sonreía con una excesiva confianza, y no tuve más remedio que preguntarme si era posible que Daniel hubiera sido capaz alguna vez de venderle algo a alguien. Gradualmente fue desplegado su programa y yo me preguntaba, ¿pero hay programa que valga? ¿Pero existe el tal Guillermo Alged? Por fin le interrumpí levantando la voz. Daniel. Y él se interrumpió de súbito. ¿Decías, Hugo? Daniel, asentí.
Esta parroquia no tiene dinero para hacer una inversión. El rostro se le iluminó instantáneamente. Hombre, Hugo, todo el mundo sabe que hace 20 años que San Pablo el Viejo no dispone de un real. Pero no es eso, se trata de ti personalmente. De ti es a quien yo quiero dar esa oportunidad. Pobre Daniel, entonces, le dije. No dispongo de más dinero que el de la parroquia. No guardo nada para emergencias. No tengo ahorros. Lo que se dice, ni un céntimo. Guardó silencio y luego con aire derrotado dijo, así son las cosas. Es una lástima, Hugo. En serio, una proposición que no le hacen a uno dos veces en la vida. Se puso de pie, su misión se había terminado. De todos modos, he tenido la satisfacción de verte de nuevo. Bueno, me tengo que marchar. Aún tengo que arreglar 4 cosillas antes de mañana. Guillermo me necesita ya. Por lo visto, la cosa va de perilla y no admite dilaciones. Bueno, este es el final de este capítulo. Denle en otro trago a su café, no se duerman. Esto se pone interesante cada vez más. Pues denle un like a mi narración y los espero en mi canal. Muy interesante todo, muy interesante y más interesante va a estar más adelante. Van a ver. No se duerman.